¿Sabías que en tiempos de Cristo ya existían muchas estructuras enormes? Y de hecho, eso es algo que los expertos han estado debatiendo durante mucho tiempo, si realmente se construyeron o no. Pero según muchos estudios, se dice que realmente existieron y que incluso se han encontrado algunos artefactos. Y de hecho, según la Biblia, hubo algunas estructuras que se construyeron en ese entonces que no solo eran simples estructuras, sino que también contenían misterios espirituales y mensajes que ya no existen en la historia. Y cada una de ellas tiene un misterio, una lección y verdades que rara vez se discuten. En este video, acompáñame a descubrir las construcciones más asombrosas de la Biblia y también conozcamos los secretos detrás de cómo fueron hechas. Y para que lo sepas, el último tema podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe y la historia. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El Arca de Noé. ¿Te has imaginado construir un barco enorme sin herramientas modernas, sin grúas, sin electricidad y que lo único que tienes es madera, sudor y fe? Eso es exactamente lo que hizo Noé. Y aunque han pasado miles de años, sigue siendo uno de los ejemplos más claros y sólidos de una fe que no se rinde. Según la Biblia, en tiempos de extrema maldad en el mundo, Dios eligió a Noé para una misión que parecía imposible para cualquier ser humano. Construir un enorme arca que serviría como refugio para su familia y para cada especie de animal en el mundo, protegiéndolos del inminente diluvio universal. Imagina la escena: un hombre en medio de tierra seca, ocupado cortando madera y construyendo habitaciones dentro de una estructura enorme. Mientras el sol lo calienta, sus vecinos se burlan de él, lo llaman loco y dudan de lo que está haciendo. Pero todos los días siguió trabajando porque sabía que Dios le había confiado la salvación de todas las criaturas. El tamaño de su arca era casi tan grande como el de un barco de carga moderno. Medía 450 pies de largo, 75 de ancho y 45 de alto. Estaba hecha de madera de gofer y cubierta con brea por dentro y por fuera para que no entrara el agua. Ahora imagina, ¿cómo pudo Noé hacer todo eso sin maquinaria ni tecnología? ¿Cómo logró meter y subir a miles de animales dentro del arca y cuidarlos a todos? Y sobre todo, ¿realmente sucedió el gran diluvio que se menciona en la Biblia? Varios científicos e historiadores han investigado esto. Según los estudios, hay evidencia de inundaciones extensas en la región de Mesopotamia hace miles de años. Diferentes civilizaciones, desde los sumerios hasta los babilonios, tienen registros de una inundación que destruyó toda la tierra. Y lo notable es que casi todas sus historias son similares. Lo más sorprendente es que algunas expediciones supuestamente han hecho descubrimientos en el monte Ararat, Turquía. En 1959, un piloto turco vio una forma extraña en la ladera de la montaña. Parecía el cadáver de un barco cubierto por tierra. Desde entonces, varias misiones de diferentes lugares han venido para averiguar si realmente es el Arca de Noé. Algunos dijeron que vieron pedazos de madera que parecían haberse convertido en piedra por el paso del tiempo. Otros dijeron que pudieron registrar mediciones del terreno que coinciden con las dimensiones del arca según la Biblia, pero hasta ahora no hay evidencia definitiva. Así que sigue siendo una pregunta: ¿son esos restos realmente parte del Arca de Noé o solo una formación natural de la montaña? Mientras la ciencia sigue buscando. La fe, por su parte, nunca duda, porque para los que creen, basta saber que si Dios lo dijo, seguro que sucedió. Los muros de Jericó. Imagina que estás parado frente a una ciudad rodeada de muros enormes, gruesos, fuertes y diseñados para que ningún enemigo pueda entrar. Una fortaleza construida como defensa contra cualquier peligro del exterior. Ahora intenta imaginar lo imposible. Estos muros no cayeron por armas, ni por explosiones, ni por máquinas de guerra. Cayeron por algo más misterioso: el sonido de la trompeta y los gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas en la historia de la humanidad y testigo de uno de los eventos más misteriosos de la Biblia. Un suceso que hasta ahora la ciencia y la historia no han podido explicar completamente. La pregunta es, ¿realmente sucedió? Y si es así,
¿Cuál es la explicación científica sobre el repentino colapso de los muros de Jericó? Según la Biblia, Jericó era una ciudad fortificada rodeada de muros muy altos y resistentes. Por eso ningún ejército podía entrar. Para los israelitas que habían sufrido en el desierto durante 40 años, conquistar Jericó parecía una batalla imposible. Pero Dios tenía un plan que iba en contra de todas las estrategias de guerra conocidas. Les ordenó a los israelitas marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, sin armas, sin ataques, sin ruido, solo silencio, como si esperaran una señal que no pueden ver. Al 7º día se les ordenó rodear la ciudad 7 veces. Mientras las trompetas suenan en el aire, toda la gente gritará al mismo tiempo. Y en ese mismo momento las murallas se derrumbaron. No fue por maquinaria, no fue por un terremoto, sino por algo que el ser humano no puede explicar. Ahora piénsalo. ¿Eso es posible? ¿Cómo es posible que simplemente marchando y con el sonido de una trompeta, de repente se derrumben unas murallas tan fuertes? Por eso muchos arqueólogos empezaron a investigar Jericó en el siglo XX. Ahí empezaron descubrimientos aún más sorprendentes. En la década de 1950, una arqueóloga británica llamada Kathleen Kenyon realizó una excavación exhaustiva en el lugar. Lo que descubrió fue sorprendente. Había restos de algo pequeño. Había un gran muro que parecía derrumbado, pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Según las evidencias, las paredes colapsaron de adentro hacia afuera, algo que es casi imposible que ocurra en las guerras comunes. Normalmente, cuando una ciudad es atacada, las paredes se derriban de afuera hacia adentro. En Jericó fue distinto. La destrucción inició desde dentro. Y esto coincide con la historia en la Biblia, que las murallas no fueron destruidas por el hombre, sino por el poder de Dios. Algunos también intentaron explicarlo de forma natural. Según algunos investigadores, es posible que un fuerte terremoto haya causado el colapso. Es cierto, Jericó está situada sobre una falla geológica. Por eso es común que haya temblores en la zona. A simple vista, la idea parece lógica. Pero hay una gran pregunta. ¿Cómo supieron Josué y los demás? ¿Cómo supieron los israelitas la hora exacta del temblor? ¿Y por qué coincidió exactamente con el momento en que sonaron las trompetas y todos gritaron al mismo tiempo? ¿Y por qué un terremoto? Es casi imposible que ocurriera tan sincronizadamente. Por eso muchos creen que esto no fue simplemente un fenómeno natural, sino un milagro que demuestra el poder de Dios. Hasta ahora, Jericó sigue siendo un misterio. Una ciudad que una vez estuvo rodeada de fe y que no fue destruida por el hombre, sino por un sonido celestial. El Templo de Salomón. Imagina un edificio tan lujoso que cada pared está cubierta de oro puro, brillando bajo el sol como si fuera luz del cielo. Un lugar considerado el más sagrado de todos, construido para ser la morada misma de la presencia de Dios. Este es el Templo de Salomón, la obra maestra de la arquitectura sagrada de Israel, una construcción envuelta en misterio, honor y poder. ¿Cómo se construyó una estructura tan impresionante? ¿Qué dice la arqueología sobre su existencia? Y sobre todo, ¿cuál es el verdadero significado espiritual de este templo? La historia comienza con el rey David, el gran líder de Israel, quien tenía un profundo deseo de construir un templo para Dios. Pero esto no estaba destinado para él, sino para su hijo y heredero. Salomón es el rey considerado el más sabio de la historia. El lugar elegido no fue una simple casualidad. Está en el monte Moria, un lugar sagrado donde cientos de años antes, Abraham casi ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Un lugar marcado por milagros celestiales y sucesos que el hombre no puede explicar. La construcción del templo no era solo una obra de ingeniería. Era un proyecto enorme donde cada detalle tenía un propósito sagrado. Las piedras utilizadas fueron talladas y preparadas lejos del mismo lugar de construcción, según el mandato de Dios. Por eso no se escuchó ningún sonido de martillo ni de cincel mientras se construía el templo. Ahora piensa, ¿cómo pudieron trasladar y levantar esos enormes bloques de piedra sin hacer ruido y sin maquinaria? Es un misterio que hasta ahora no se ha podido explicar completamente. También usaron los cedros del Líbano, uno de los tipos de madera más sagrados y prestigiosos de esa época. Su fragancia se esparció por todo el lugar y no solo se usó por su belleza, sino también como símbolo de grandeza y conexión con Dios. Y aquí viene el detalle más asombroso.
Todo el interior del templo estaba cubierto de oro puro. Las paredes brillaban como rayos del cielo. En cada rincón había querubines tallados, palmas y flores que daban una vista como si ya no estuvieras en este mundo. En lo más profundo del templo estaba la parte más sagrada, el Santo de los Santos. Ahí estaba el Arca de la Alianza o del Pacto, el objeto sagrado más famoso de la historia, que simboliza la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Después de 7 años de arduo trabajo, el templo finalmente fue terminado. Y en el día de su dedicación ocurrió un milagro inesperado. Salomón reunió a todo Israel para una gran ceremonia. Frente al altar oró sinceramente pidiendo a Dios que aceptara este templo como su morada aquí en la tierra. Y de repente una nube celestial descendió y llenó todo el templo. Una presencia que casi todos podían sentir, tan sagrada, tan brillante y tan inexplicable. Después de eso, el fuego descendió del cielo y consumió las ofrendas en el altar. Todas las personas se arrodillaron por miedo y asombro porque sabían que Dios estaba ahí mismo, vivo, real y poderoso. Pero la historia no terminó ahí. El templo de Salomón permaneció cubierto. Durante muchos siglos el misterio, sus secretos, su destrucción y las leyendas que lo rodean siguen regresando a nuestra historia hasta el día de hoy. La Torre de Babel imagina un mundo donde todos hablan un solo idioma, sin barreras, sin fronteras. Cada nación se entiende, está unida y tiene un solo propósito: construir una torre que llegue hasta el cielo. Pero en lugar de acercarse a Dios, este objetivo fue la causa de su enojo. Y ahí comenzó un acontecimiento que cambió el rumbo de la humanidad para siempre: la confusión de los idiomas y la comprensión humana. Según la Biblia, después del gran diluvio, los descendientes de Noé empezaron a multiplicarse y a dispersarse por todo el mundo. Durante algún tiempo permanecieron unidos. Hablaban un solo idioma. Tenían un solo plan. Y por eso nada parecía imposible de lograr, hasta que decidieron establecerse en la llanura de Shinar, que hoy se conoce como parte de la antigua Mesopotamia. Pero no solo se quedaron a vivir ahí, querían dejar una huella en la historia. Usando ladrillos endurecidos al fuego y betún como pegamento, comenzaron a construir una torre enorme, un símbolo de orgullo y confianza en sí mismos, un proyecto que demostraría que no necesitaban a Dios. Dijeron: hagámonos famosos y construyamos una torre que llegue hasta el cielo, para que no nos dispersemos por toda la tierra. Génesis 11, versículo 4. Mientras la torre se hacía más alta, también crecía su orgullo. Y ahí actuó Dios, vio lo que hacía la gente y decidió confundir su idioma. De repente ya no se entendían entre ellos. Imagínate el caos. Un trabajador que pide un ladrillo pero le dan agua. El supervisor que intenta dar órdenes, pero ya nadie entiende lo que dice. La construcción que antes era ordenada y organizada, de repente se volvió un caos. En solo unos momentos, el proyecto que antes era símbolo de unidad se convirtió en símbolo de la división de la humanidad. Y como ya no había comunicación, abandonaron la torre y se dispersaron por diferentes partes del mundo, lo que dio origen a los distintos países y culturas que tenemos hoy en día. La pregunta es: ¿esto realmente ocurrió? Según algunos académicos, es posible que la Torre de Babel esté basada en un edificio real. Los antiguos zigurats o templos en forma de pirámide que eran comunes en Mesopotamia. Uno de los más famosos es el Etemenanki, un enorme templo en la antigua Babilonia, construido en honor a Marduk, el dios de la ciudad. El nombre Etemenanki significa la casa que conecta el cielo y la tierra. Es notablemente similar al propósito de la Torre de Babel que se menciona en la Biblia. A lo largo de los siglos fue destruido y reconstruido varias veces, hasta que finalmente fue abandonado y destruido, por lo que sigue siendo un misterio. ¿Es esta realmente la torre original a la que se refiere la Escritura? No hay una respuesta definitiva, pero la lección es clara. La Torre de Babel no solo trata sobre la destrucción del lenguaje, sino que advierte sobre el orgullo humano. ¿Hasta dónde pueden llevarnos la ambición y el poder? ¿Y cuándo se vuelve peligroso que el ser humano intente igualar a Dios? Porque a veces, al querer alcanzar el cielo, olvidamos que nuestras capacidades humanas aún tienen límites. El segundo templo de Jerusalén. Imagina que vives en una época de gran sufrimiento y exilio. Tu pueblo fue arrancado de su propia tierra
llevado a un lugar extranjero, y el templo más sagrado, el centro de tu fe, fue reducido a cenizas y escombro. Para muchos, esto habría sido el fin de su conexión con Dios, pero no para los judíos. Después de un largo cautiverio en Babilonia, regresaron a su tierra, llevando un nuevo sueño: reconstruir el templo y revivir su fe. El segundo templo de Jerusalén no era solo un edificio, era un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad de toda una nación. Pero ¿cómo se construyó? ¿Qué lo hizo especial? Y sobre todo, ¿por qué fue destruido de nuevo en una tragedia inolvidable? Después de 70 años de exilio, el rey persa Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a su tierra. No solo eso, también ordenó que se reconstruyera el templo y él mismo ayudó a financiar el proyecto. Pero al llegar, se enfrentaron a una amarga realidad. El nuevo templo era menos grandioso que el de Salomón, más pequeño, sencillo y sin el arca de la alianza. Tampoco estaban los muros que brillaban con oro puro. Los ancianos que habían visto el templo original de Salomón se pusieron a llorar. A sus ojos, el nuevo edificio era solo una sombra de la antigua gloria. Pero el profeta Hagai trajo un mensaje: la gloria de esta casa posterior será mayor que la anterior. Hagai 2, versículo 9. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede un templo más sencillo ser mayor que el primero? Después de algunos siglos, llegó Herodes el Grande, un rey ambicioso, obsesionado con los grandes proyectos. Decidió ampliar y embellecer el segundo templo. El antiguo edificio sencillo se convirtió en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Dobló el tamaño del patio, construyó enormes columnas, amplios pasillos, y rodeó el lugar con muros cubiertos de oro y mármol blanco. Bajo el sol de Jerusalén brillaba como si fuera una luz del cielo. El resultado, una vista que nadie que la viera podría olvidar. El templo se convirtió en el corazón de la fe judía, donde miles de personas se reunían para orar, ofrecer sacrificios y buscar la presencia de Dios. Y aquí también enseñó Jesús. Aquí expulsó a los comerciantes y pronunció una profecía sorprendente: no quedará aquí piedra sobre piedra, todas serán derribadas. Mateo 24, versículo 2. Esa profecía sí se cumplió. En 70 después de Cristo, el Imperio Romano atacó Jerusalén tras la primera revuelta judía. Después de varios meses de lucha, los romanos incendiaron el templo. Según los registros, el oro se derritió por el calor del fuego y se filtró entre las piedras. Por eso los soldados lo rompieron para sacar el oro que quedaba. Después de todo, solo quedaron ruinas. Solo una parte de la estructura quedó en pie. El muro occidental, la única huella de la antigua grandeza del templo de Salomón y de Herodes. Pero también es un recordatorio del dolor y la pérdida. Pero la historia no termina ahí. El templo solía ser el hogar de la presencia de Dios, el lugar donde se ofrecían sacrificios y se buscaba el perdón. Pero cuando llegó Jesús, trajo un mensaje revolucionario. Él dijo: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Juan 2, versículo 19. Pero él no se refería al edificio, se refería a sí mismo. Desde entonces, el verdadero templo, el templo de Dios, no está hecho de piedra, sino que está en el corazón de cada persona que lo acepta. El tabernáculo de Moisés. Antes de que se construyera el majestuoso templo de Salomón, ya existía una morada sagrada que fue levantada en medio del desierto. Un templo de tela y madera, no de mármol ni oro. Aquí fue donde Dios habitó por primera vez entre su pueblo. Este es el tabernáculo de Moisés, el primer santuario móvil en la historia de Israel. El tabernáculo no es solo una tienda, fue construido según las instrucciones precisas que Dios dio a Moisés. Mientras los israelitas viajaban fuera de Egipto hacia la tierra prometida, cada medida, cada material, cada diseño, todo tiene un profundo significado espiritual. Imagínate, en medio del vasto desierto, una gran tienda llena de utensilios de oro, con un altar para las ofrendas, la luz del candelabro de oro, y en lo más profundo el arca del pacto, el cofre que contiene los mandamientos de Dios. Según la Biblia, su diseño fue dado directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los israelitas, aunque cansados por el viaje, aportaron todo lo que pudieron: oro, plata, bronce, tela y madera. No hubo contribuciones forzadas, todo fue de quienes querían servir. Cuando ya está erigido en medio del campamento, el tabernáculo sirve como el centro del pueblo de Israel.
Aquí es donde ofrecen sus ofrendas. Aquí es donde piden perdón. Aquí se muestra la asombrosa presencia de Dios. Una nube durante el día y un fuego durante la noche estaban sobre él. El diseño del tabernáculo tiene 3 partes. El atrio exterior, donde se realizan los sacrificios. El lugar santo, donde se encuentra el altar del incienso y el candelabro de oro. Y el lugar santísimo, donde se encuentra el arca de la alianza. Solamente Moisés o el sumo sacerdote podían entrar. Pero más allá de la estructura física, el tabernáculo es un símbolo del encuentro entre Dios y su pueblo. Esto les recordaba que aunque estuvieran en el desierto, Dios nunca abandonó su presencia entre ellos. Cada vez que salían de un lugar, desmontaban cuidadosamente cada parte, la colocaban en carretas y la llevaban hasta el siguiente campamento. Un santuario móvil, símbolo del viaje junto a Dios. Aunque después fue sustituido por templos permanentes, el tabernáculo de Moisés siguió siendo el modelo de adoración y santidad para las siguientes generaciones. Recordatorio: no se requieren edificios lujosos para sentir la presencia de Dios. Donde hay fe y su presencia, ahí está el verdadero lugar sagrado. El arca de la alianza, de todas las cosas sagradas mencionadas en la Biblia, ninguna es más significativa ni más misteriosa que el arca de la alianza, un cofre dorado que se dice contiene la misma presencia de Dios. Según la Biblia, Dios le ordenó a Moisés que hiciera el arca mientras construían el tabernáculo. Está hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro por dentro y por fuera, y tiene 2 querubines en la parte superior, uno frente al otro, cuyas alas parecen cubrir el trono. Lo importante es lo que lleva dentro. Dentro de ella están las tablas de los 10 mandamientos, el maná que Dios envió del cielo y la vara de Aarón que una vez floreció como señal de su poder. Estas cosas son un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo, una prueba de su fidelidad y presencia en medio de Israel. Cuando los sacerdotes la llevan, el arca siempre está cubierta con un velo, y nadie puede tocarla excepto los que han sido ordenados. Cualquiera que se acerque o toque esto sin permiso es castigado inmediatamente con la muerte. Así de sagrado es este objeto. En cada batalla de Israel, el arca es el centro de su fuerza y confianza. Esto es llevado por los sacerdotes al frente del ejército como símbolo de la presencia de Dios que pelea por ellos. Cuando cruzaron el río Jordán, el agua se detuvo y el camino se secó mientras los sacerdotes estaban de pie, llevando el arca en medio del río, y cuando conquistaron Jericó, también llevaban el arca mientras rodeaban la ciudad, hasta que cayeron los muros. Pero con el paso del tiempo, el arca desapareció, y aquí comenzó el mayor misterio en la historia de la fe. Según los historiadores, pudo haberse perdido durante la conquista babilónica de Jerusalén en el año 586 a.C., cuando destruyeron el primer templo de Salomón. Algunos creen que los sacerdotes lo escondieron antes de que el templo fuera destruido, mientras que otros piensan que fue ocultado bajo el monte Moría, el mismo lugar donde fue colocado por primera vez. También hay teorías que dicen que el arca fue llevada a Etiopía, y hasta ahora hay una iglesia allí que cree que son los guardianes del arca original, pero nadie la ha visto desde entonces. No hay evidencia, fotos ni pruebas. Solo queda la fe y la leyenda. Por eso sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿Dónde está realmente? ¿Realmente fueron escondida o Dios ya la llevó al cielo? Sea cual sea la verdad, el arca de la alianza es mucho más que una caja sagrada. Es un recordatorio de la presencia de Dios, que Él no habita solo en paredes o altares, sino en los corazones dispuestos a obedecer sus mandamientos. Al final, esa es la lección del arca. No necesitas buscar la presencia de Dios en lugares ocultos, porque si tu corazón es sincero, Él está ahí mismo, habitando, escuchando y actuando. Piensa, amigos, si Dios quiere habitar en ti, ¿estás listo para prepararte para Él? Lleva esa pregunta en tu corazón. Muchas gracias por ver. Que Dios te bendiga y nos vemos de nuevo en el próximo video.